And remember that when you challenge the demonic, it doesn't act at that particular given time, Tony. Mm-hmm. It waits until you are the most vulnerable, and then it strikes. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Flisher y cada lunes traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo el que quizás sea el caso más polémico del matrimonio Warren. Un caso que en los 80 dio la vuelta al mundo y cuyos detalles más escabrosos han intentado ocultarse hasta la fecha. Este podría ser el tema principal de la próxima entrega de Expediente Warren, así que si queréis conocer todos los detalles, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Por aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y sin más, ¡empezamos! And when we got in the house, we were sitting there at the table talking. Now you would watch David, and he would be doodling, you know, drawing or something like that, and he'd be concentrating on what he was doing. And then he would look up, and it was no longer a little 11-year-old boy. Now this 11-year-old boy would become extremely strong. I've seen nights when it would take 4 and 5 men to hold him down. He would be ranting and raving and yelling. There was times when he would attack his mother. Now this boy loved his mother. He loved his father. And at one time he actually broke the mother's nose, I believe. En el año 1981 se llevó a cabo un terrible crimen. Un hombre, tras discutir con su casero, lo apuñaló varias veces y en el juicio alegó que el diablo le obligó a hacerlo. El mundo entero se estremeció con estas palabras, no porque creyeran que realmente estaba poseído, sino porque esta les pareció una excusa muy absurda. El juez no le creyó y la mitad de Estados Unidos se burló de él. Pero supuestamente hubo una pareja de demonólogos que luchó hasta el final por demostrar su inocencia. Y estos fueron Ed y Lorraine Warren. Esta historia dio comienzo a principios de 1980, cuando la familia Glatzel se mudó a una pequeña casita ubicada en el tranquilo pueblo de Brookfield, Connecticut. Aquel era considerado uno de los pueblos más seguros de todo el estado, así que para el matrimonio de Judy y Carl Glatzel nada podía salir mal. La casa necesitaba unas reformas, pero con la ayuda de sus hijos, Carl Jr., Wanda, Debbie y David, acabarían enseguida. Y efectivamente entre todos, convirtieron aquel edificio en el hogar de los sueños. Sin embargo, había algo ahí que no acababa de encajar en la ecuación. Y es que al pequeño David, de 11 años, la casa no acababa de gustarle. La distribución estaba muy bien, era bastante grande, pero había algo en ella que le hacía sentirse muy incómodo y no sabía qué era exactamente. Así que lo comentó con su familia y se abrieron dos frentes, el de sus padres y el de sus hermanos. Judy y Carl Glatzel le dijeron que todo estaba en su mente, que simplemente tenía que acostumbrarse a ella. Y sus hermanos le dijeron que mentía, que se inventaba la incomodidad para que le hicieran caso y para que lo mimasen como si tuviera 5 años. Es entonces cuando llega la noche del 3 de julio de 1980. Aquella noche, un silencio espeso gobernaba la casa y en mitad de este emergió un grito desgarrador. Todos saltaron de sus camas y acudieron al encuentro con David, quien al parecer había tenido una pesadilla horrible. El niño estaba arrinconado en una esquina de la cama y sentía tal pavor que era incapaz de articular palabra. Así que se quedaron con él un rato, le ayudaron a calmarse y le preguntaron qué había soñado. Es entonces cuando el niño pronuncia las siguientes palabras: se me apareció un hombre de grandes ojos negros, con la cara delgada y con rasgos animales. Tenía afilados dientes, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. Él me amenazó, me dijo: ten mucho cuidado. David estaba convencido de que aquel ser era real y de que quería hacerles daño a él y a su familia. Pero todos le dijeron que no había sido más que un sueño, ya que los monstruos
no existen. Se quedaron un rato más con él y después, cuando vieron más tranquilo, apagaron las luces y volvieron a la cama. Después de aquella noche, David comenzó a tener miedo a quedarse solo en aquella casa y sobre todo a quedarse dormido, ya que siempre que lo hacía, soñaba con aquella bestia y cada noche la amenaza era más compleja. Algunas noches, aquel ser le amenazaba con robarle el alma y otras con matar a toda su familia. Y finalmente, con solo aparecer y mirarle a los ojos, ya era suficiente para que David gritara con todas sus fuerzas y despertara a sus padres. Todas las noches se repetía la misma historia. David gritaba, su familia acudía y repetía la misma respuesta de siempre: el hombre bestia viene a por mí. David no era un niño que acostumbrase a imaginarse cosas, y mucho menos a ver películas de miedo. Pero llegó un punto en el que nadie le creía, y daban por hecho que todo estaba en su mente. Así que irremediablemente terminaron dejándole solo ante el peligro. Un peligro que, viendo que el niño estaba completamente desprotegido, ya no solo se le apareció durante las noches, sino también de día. Lo paralizaba con su presencia, lo acosaba, lo amenazaba. Y la situación se volvió tan insostenible que David se encerró en sí mismo. Ya no interactuaba con su familia, ya no salía exterior. Se pasaba horas sentado en un rincón, con la mirada perdida y susurrando cosas incomprensibles, casi como si hablara en idiomas desconocidos. Se volvió irascible, incontrolable, y a medida que su comportamiento cambiaba, la casa lo hacía con él. La familia Glatzel comenzó a escuchar ruidos procedentes del ático. Canicas que caían, muebles que se arrastraban, pisadas, susurros, gruñidos, casi como si alguien se estuviera escondiendo allí arriba. Pero siempre que entraban, se encontraban todo en su lugar. La situación poco a poco se hacía más insostenible. David cada noche seguía despertándose entre gritos, y los ruidos del ático eran cada vez más fuertes. Pronto llegaron los moratones, y es que David amanecía con el cuerpo entero lleno de arañazos y marcas de dedos y manos. Fue entonces cuando el matrimonio Glatzel no pudo negar lo evidente, y se vieron obligados a ponerse en contacto con un sacerdote católico. Se dirigieron a este hombre, le contaron la historia punto por punto y le pidieron por favor que practicara un exorcismo a su pequeño hijo. Pero este hombre dijo que no era necesario, que con bendecir la casa era más que suficiente. La familia no sabía nada del tema, así que simplemente confiaron en este hombre y le abrieron las puertas de su casa. Sin embargo, tras la supuesta bendición del hogar, las cosas empeoraron. David comenzó a convulsionar por las noches, a gritar, a vomitar y a sacudirse como nunca antes lo había hecho. Y los Glatzel no sabían qué hacer. Así que en su desesperación, David pidió ayuda a su novio, Arne Cheyenne Johnson, un chico de 19 años que trabajaba como jardinero para ayudar económicamente a su familia. Este chico estaba profundamente enamorado de David, y cuando ésta le pidió que se mudara con su familia para ayudar a su hermano, aceptó sin dudar. Pasados 12 días de la supuesta bendición del sacerdote, los ataques de David se hicieron incontrolables. Eran tan agresivos que para contenerle era necesario que Carl padre, Aaron Johnson y Carl Jr. sujetaran al menor. Pero aún así David, quien recordemos tenía 11 años de edad, parecía mucho más fuerte que estos tres hombres. Y no solo eso, sino que además el joven empezó a recitar fragmentos de la Biblia y del libro Paraíso Perdido. Judy Glatzel estaba desesperada, así que decidió contactar con dos demonólogos que se habían enfrentado ya a casos más difíciles que el de su hijo, Ed y Lorraine Warren. Hasta ahora hemos hablado de casos a los que este matrimonio hizo frente, así que supongo que todos recordamos su modus operandi. Ed entrevistaba a la familia junto a su equipo de parapsicólogos, mientras Lorraine recorría la casa en busca de actividad paranormal. Pero en este caso fue distinto, ya que nada más entrar y comenzar Ed con las preguntas, Lorraine se dio cuenta de que había algo muy extraño en torno a David. En sus propias palabras, cuando Ed entrevistó al joven, vio una bruma negra a su lado. Esto me dijo que nos estábamos enfrentando a algo de naturaleza negativa. En este punto, lo que los Warren necesitaban saber era cuán grave era la situación y qué clase de exorcismo debían practicarle. Según el criterio de Lorraine, había 42 demonios dentro del cuerpo de David. Pero el número 43, el más fuerte, aún no lo había conseguido.
así que debían practicarle un exorcismo menor, para el cual no era necesario pedir permiso expreso a la Iglesia Católica. La versión oficial dice que 3 sacerdotes se encargaron del exorcismo, y la no oficial dice que fueron hasta 7 los que se enfrentaron a estos demonios. En palabras de Ed Warren, sacerdotes de Brookfield fueron llamados a la diócesis después de escuchar la historia del niño de 11 años. Se sentaron en una cama y fueron repentinamente confrontados por un hombre mayor, con pezuñas, a cuya imagen pronto se le sumaron hombres con disfraces grotescos. Tras 3 exorcismos, David seguía sin mejorar. Continuaba retorciéndose, llenándose de moratones, gruñendo, escupiendo y ahora también prediciendo la muerte de todos los presentes. La situación era insostenible. Los Glatzel estaban destrozados y por más que los Warren les pidieran que se mantuvieran unidos, ellos no podían. Se culpaban unos a otros de lo que le estaba pasando a David. Judy estaba rota, Carl irritado y Aaron Johnson no podía dejar de pensar en lo mal que lo estaba pasando Debbie. Así que decidió intervenir en el 4º exorcismo. Su tarea iba a ser muy sencilla: simplemente repetir una y otra vez las mismas plegarias y hacerlo siempre con convicción. Pero él quiso ir más allá y en pleno exorcismo decidió desafiar a aquellos demonios e invitarlos a ocupar un nuevo cuerpo. Según el testimonio de Lorraine Warren, las palabras que pudo pronunciar fueron las siguientes: venid a mí, dejad al niño solo, venid a mí, yo lucharé contra vosotros, entrad en mí. Tras este último exorcismo, David comenzó a recuperarse, pero Lorraine no estaba tranquila. Así que solicitó a la iglesia que vigilasen muy de cerca a Aaron Johnson, ya que nadie desafía al diablo y sale ileso. And remember that when you challenge the demonic, it doesn't act at that particular given time, Tony. Mm-hmm. It waits until you are the most vulnerable, mm-hmm. and then it strikes. Días después del exorcismo, Aaron Johnson tuvo un accidente de tráfico. Alegó que una mano invisible había tomado el control del vehículo y le había hecho estamparse contra un árbol. Pero por supuesto, nadie iba a creerle. Así que decidió guardarse aquella experiencia para sí mismo y continuar con su vida con toda normalidad. Más tarde, él y Debbie alquilaron un apartamento y comenzaron su vida juntos. Lamentablemente las cosas no iban a salir como habían planeado, ya que algo extraño comenzó a ocurrirle. Empezó a sufrir alucinaciones, convulsiones, ataques de ira, y cada vez que cerraba los ojos decía ver monstruos que le obligaban a gritar con todas sus fuerzas. Pero lo peor siempre está por llegar, y es que el 16 de febrero de 1981 la auténtica pesadilla dio comienzo. En aquella época, Aaron Johnson trabajaba como jardinero para la empresa Bright Tree Service. Durante años no había faltado un solo día, pero aquella mañana llamó a la empresa e informó a sus superiores y les informó de que no asistiría, ya que supuestamente se encontraba mal. Sin embargo, no se quedó en casa a descansar, sino acompañó a Debbie y Wanda a la perrera en la que ambas trabajaban. Recientemente había sido el 9º cumpleaños de Mary, la prima de Debbie, y las chicas la querían llevar a la perrera para que eligiera un perrito. Una vez allí, los chicos se encontraron con Ian Bono, dueño de la perrera y casero de Debbie Johnson. Este hombre aquel día fue mucho más simpático de lo que acostumbraba a ser. Fue tan agradable que los invitó a desayunar en Coffee and Munch, una cafetería que estaba muy cerca de allí. Pero los chicos no quisieron darle muchas vueltas y aceptaron la invitación. Según la camarera que lo estuvo atendiendo, entre Ian Bono y Aaron Johnson llegaron a beberse 3 garrafas de vino. Sin embargo, la actitud de los hombres fue bastante alegre. No parecía que tuvieran ningún problema. De hecho, después de aquello, se abrazaron y volvieron a la perrera. Pero una vez allí, las cosas se torcieron. Ian no le quitaba ojo de encima a la pequeña Mary, y cuando las chicas se dieron cuenta, decidieron volver a casa. Pero este hombre no se lo pondría fácil y agarró a Mary para evitar que se fuera. Fue entonces cuando Johnson perdió el control. Debbie aseguró que en menos de una milésima de segundo sacó un cuchillo y se abalanzó sobre Ian Bono, apuñalándolo en el pecho hasta en 5 ocasiones. Los paramédicos llegaron tan rápido como les fue posible, pero al hacerlo, Aaron Johnson se había ido. Lo más curioso de esto es que Debbie no solo llamó a la ambulancia, sino también a su padre, Carl Glatzel, y cuando ambos sujetos
Subieron a la ambulancia para acompañar a Ian Bono al hospital. A la chica se le escaparon las siguientes palabras. Él no quería hacerlo. Ya sabes cómo se pone cuando bebe. Una de las teorías que barajó la policía fue que Johnson no mató a Ian Bono para defender a Mary, sino por celos. Según varios testigos, Bono había intentado muchas veces tener algo con Debbie, pero ella le rechazó. Así que probablemente este hombre, alcoholizado, se lo contó todo a Johnson, quien no estaba dispuesto a que su novia fuera tratada como un trozo de carne. Así que cuando tuvo la oportunidad, sacó un cuchillo y lo apuñaló. La policía encontró a Aaron Johnson a 3 kilómetros de distancia de la escena del crimen, completamente cubierto de sangre y con la mirada perdida. Así que lo apresaron y lo enviaron directamente al correccional de Bridgeport. El joven no tenía dinero para pagarse un abogado. Sin embargo, el 19 de marzo de 1981, el abogado Martin Minella se ofreció a llevar su caso totalmente gratis. Tiene una teoría descabellada para poder defenderle, una teoría que iba a conseguirle mucha publicidad, que el mismo demonio era el culpable de aquel crimen. Desde que fue apresado, Johnson aseguró no recordar nada, así que aquella fue la excusa perfecta para que su abogado pudiera defender la idea de que el crimen se produjo bajo la influencia de lo sobrenatural. El demonio se sentará en el banquillo de los acusados. Mi cliente es inocente y hay algo que ha de ser tomado en cuenta por los más escépticos. Si dicen creer en Dios, deben creer también en el diablo, porque el escepticismo público es la mejor defensa que tiene el demonio para poder actuar. No estamos hablando aquí de vudú y otros ritos mágicos para su defensa, pero sí de casos que son aceptados por la Iglesia desde sus comienzos. Además, no inventamos nada, ya que tenemos grabaciones de mi cliente y del pequeño David hablando con palabras extrambóticas o en lenguas que ellos desconocían. El 30 de octubre de aquel mismo año, el diario El País hizo público que Robert Callahan, juez de la Corte Superior de la ciudad de Danbury, Connecticut, no admitiera alegato de posesión demoníaca. Yo no voy a permitir la defensa de la posesión demoníaca, y punto. No es una defensa legal, y considero las evidencias de ello irrelevantes, indemostrables e innecesariamente confusas para el jurado. El juicio evidentemente fue muy mediático, y todos los periódicos del mundo hicieron eco de este. Y realmente, pese a lo que se ha llegado a decir en internet, la Iglesia Católica no puso la mano en el fuego en ningún momento por Aaron Cheyenne Johnson. Y aunque Minella presentó como testigos a Ed y Lorraine Warren, al no admitirse el atenuante de posesión, lo que ellos pudieron decir se quedó en el aire, y no sirvió de nada que ellos sí confiaran en Johnson. La defensa no podía seguir adelante alegando únicamente posesión demoníaca, ya que el juez había prohibido eso como excusa para defender a Johnson. Así que optaron por decir que la muerte de Ian Bono había sido provocada en defensa propia. Pero eso tampoco sirvió de mucho, ya que finalmente Aaron Cheyenne Johnson fue condenado a pasar entre 10 y 20 años de prisión por homicidio en primer grado, aunque según varias fuentes, únicamente estuvo 5 en prisión, ya que la Iglesia Católica movió hilos a espaldas del mundo. Lamentablemente esto no ha podido ser confirmado, y lo único que sabemos oficialmente es la repercusión que tuvo este caso, tanto en el cine como en la literatura. De hecho, hay una película de la NBC que se llama The Demon Murder Case, y de hecho, si mal no recuerdo, en el 83, Gerald Breitel, con la ayuda de Lorraine Warren, escribió un libro llamado Devil in Connecticut, cuyas ganancias serían destinadas a la familia Glatzel. Pero lamentablemente, eso no fue del todo cierto, ya que aunque fue un bestseller, la familia Glatzel únicamente percibió $2.000. Y lo más impactante de todo es que en 2006 sacaron una nueva reedición poniendo mucha más información personal de los miembros de esta familia, cosa que hizo que Carl Jr. y el propio David denunciaran a Gerald Breitel, asegurando que los Warren se han inventado la historia de la posesión, prometiéndoles que serían millonarios y que de este modo conseguirían sacar a Johnson de prisión. Además dijeron que por culpa de esta historia les era muy complicado conseguir trabajo y hacer amistades. Pero Lorraine Warren ha estado luchando hasta hoy por demostrar que esta historia es completamente cierta. Y además Gerald Breitel ha jurado que en el 83 los mismos Glatzel le pidieron que por favor difundiera esta historia para que el mundo entero supiera que el demonio era real. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas de este caso? ¿Crees que hubo posesión demoníaca de verdad o que fue una completa farsa? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. En estos momentos estaré entrando en la juguetería otra vez, así que vuelve el periodo de estrés en mi vida. Por ello os pido que estéis muy atentos en mis redes, por si acaso alguna semana no puedo subir vídeo o se retrasa un poco o lo que sea, ¿vale? Porque por ahí
Aquí abajito las tenéis. Iré avisando de todo. Pero bueno, ahora llega la pregunta del día. ¿Vosotros qué opináis de las posesiones demoníacas? ¿Creéis que son ciertas o que son una patraña? Y bueno, así que sí, me despido. Recordad que abajito tenéis todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y por ahí notifico los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!